Bueno, buen día a todos y todas. Nos volvemos a encontrar en este ciclo de seminario 2022 del Centro de Investigaciones Ópticas. Hoy tenemos el agrado de presentar al doctor Mario Garavaglia. Mario nació en Junín, es graduado de licenciatura en Física por la Universidad Nacional de La Plata en el año 1960. Realizó un posgrado en la Universidad de Uppsala, Suecia, entre los años 1964 y 65. Es doctor en física por la UNLP en el año 1965 y actualmente es profesor emérito de la UNLP desde el año 2002. Es investigador CONICET desde el año 1966 hasta el 2018. A su vez constituyó con el doctor Mario Gallardo este centro de investigaciones, el Centro de Investigaciones Ópticas, en el año 1977. Integró el grupo de trabajo 20 expertos de 11 países para preparar la publicación del Environmental Health Criteria Document 23, Lasers and Others Optical Radiation, la que fue editada por el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, por la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional para la Radioprotección en el año 1982. Mario integró el directorio del CONICET entre los años 1992 y 94. En 1993 constituyó el InnovaT, que es la unidad de vinculación tecnológica del CONICET. Fue galardonado, entre otros, con el premio Galileo Galilei por la Comisión Internacional para la Óptica en el año 1999. Fue galardonado con la plaqueta de la Asociación Panamericana de Oftalmología en el año 1999, con la plaqueta del Consejo Deliberante de Junín, año 2000, el premio Bernardo Husey a la trayectoria científica en el año 2005, con el diploma de graduado ilustre de la Universidad Nacional de La Plata en el 2010, con la plaqueta de ciudadano ilustre de la Municipalidad de La Plata en el año 2011, y con el premio de la Optical Society of America y de la Optical Society of Korea, Sang Soo Lee, en el año 2014, siendo este premio el primero en recibirlo. En el día de hoy vamos a escuchar la charla titulada sobre las 3 clases de espejos científicos, así que le damos la bienvenida a Mario. Adelante, Mario. Bueno, muy amables, gracias por la invitación y por toda la presentación. Acá la primera pantalla es la que voy a utilizar para la conferencia virtual, esta sobre los espejos. A mí me toca hacer la presentación el último día, el 31, así que estaré escuchando varias presentaciones a lo largo de estos días y me tengo que hacer un trabajo bastante complicado, que es cosa que hacen todos los que escuché hoy, que es escribir la presentación, lo cual es bastante complicado porque son 15 minutos. Y efectivamente hay que tenerla así por escrito, porque a medida que se va avanzando la presentación, va pasando el texto. Esto fundamentalmente lo han hecho para el caso de los orientales, que lo escriben en chino, en japonés, en alguna de las lenguas de la India. Entonces aparece la traducción al inglés, por lo menos para poder seguirlos, ¿no? Porque hay veces cuando hablan es un poquito difícil de seguir la parte vocal. Bueno, ahí está el contenido de la presentación que voy a hacer. Está en inglés porque estas primeras son las que van a ir a la conferencia internacional. Entonces los espejos que voy a utilizar son uno de tipo teórico, que es el de la cavidad resonante analizada por Albert Einstein en 2 publicaciones de 1916 y 1917. Después voy a comentar algo referido
voy a comentar sobre los espejos metálicos que utilizó Theodor Maiman para su láser de rubí en 1960. Y finalmente, otro tipo de espejos que son los que usaron Dane Regent y Alan D. White para operar el primer láser continuo emitiendo en el visible, que fue el famoso láser de helio neo de 1962. Bueno, a modo de introducción, vamos a repasar la emisión del cuerpo negro y vamos a ver que esto nos va a traer bastante terreno llano como para desarrollar el análisis que haremos después. Bueno, Planck, para justificar la radiación del cuerpo negro, introdujo su idea genial del quantum de acción en 1899, particularmente defendida por Einstein, porque había mucha gente que no entendía lo que él estaba presentando. Planck tenía 41 años y Einstein 20. Con su fórmula, bueno, aquí falta la S del su, con su fórmula E igual h nu, es la primera vez que magnitudes mecánicas quedan asociadas a magnitudes electromagnéticas. Planck recibió el Premio Nobel de Física en 1918. Emisión del cuerpo negro. La experiencia indica que al aumentar la temperatura de un cuerpo, se observa que aumenta la cantidad de energía que irradia, haciéndose más brillante, y que varía su matiz desde el rojo hasta la incandescencia, a temperaturas que soporten los materiales, como 1500 grados. Este fenómeno permitió la descripción de algunas leyes. Por ejemplo, la ley de Wien, que relaciona la temperatura absoluta del cuerpo negro con la longitud de onda a la que ocurre la máxima emisión dentro de su espectro continuo, donde la temperatura entonces se iguala a 2897,79 sobre la longitud de onda máxima, teniendo la constante numérica de dimensiones de longitud de onda por temperatura, como está puesto en el paréntesis. Bueno, allí se ve una colección de curvas de isotermas desde 500 grados hasta, bueno, 500K, hasta 20.000K, y donde hay una banda que está marcada en rojo, que corresponde al máximo de 500 Kelvin, con una longitud de onda en ese máximo de 580 nanómetros, y que corresponde aproximadamente a la temperatura superficial del Sol. Por eso se la coloca como clave en este tipo de isotermia. Lo que se necesitaba, ya que se sabía bastante de lo que pasaba con el cuerpo negro, era alguna fórmula, porque solo se conocían esos datos de tipo cualitativo. Así que Walter Wien, en 1896, dedujo una fórmula, que es la que está puesta allí, para la emisión del cuerpo negro, con cálculos de tipo termodinámico. Las constantes C1 y C2 son constantes de ajuste para los puntos experimentales, que eran los que se reflejaban cuando se hacían las experiencias. La misma fórmula fue obtenida por Planck en 1899, pero a partir del electromagnetismo. Ahí abajo hay una aclaración donde se señala que hubo muchos físicos, Paschen particularmente, Paschen y Banner, Lummer y Pringsheim, que realizaron extensas mediciones para comprobar los resultados teóricos de manera experimental. Bueno, por supuesto que a las fórmulas que propusieron Wien y Planck,
en 1896 y 1899, siguieron otras expresiones que tienen algún parecido, como la de Thyssen, la de Lord Rayleigh, la de Luhmer y Janke, y la de Planck de 1900. En cada una de ellas, las constantes C1 y C2 dependen obviamente de cada forma. Lo importante fue una sugerencia fuerte que hicieron otros investigadores que seguían el asunto y que realizaron sus propios experimentos, señalando que la fórmula de Lord Rayleigh y la de Planck de 1900 eran sumamente interesantes para ser tenidas en cuenta, porque ven las próximas. Bueno, una de las cosas que se debe decir es que todas las fórmulas, las de Wien, las de Thyssen, las de Planck, las de Rayleigh, las de Luhmer y Janke y la de Planck de 1900, satisfacen la ley de Stefan Boltzmann. La ley de Stefan Boltzmann relaciona la energía total emitida para todas las longitudes de onda, desde cero a infinito, con la temperatura absoluta del cuerpo negro, que es la fórmula que está escrita de modo que lo que hay que leer solamente es el primer término y el último término. Es decir, I sub T, que está relacionado con la temperatura, es igual a sigma por T a la cuarta, donde sigma es la constante de Stefan. Pero el problema es que había que resolver la integral que está en el medio, y eso es lo que se pretendía, ver cómo era la función que está escrita dentro de la integral, I sub E, paréntesis, lambda, t. Esa función no se conocía, y por lo tanto había que apuntar a tratar de describirla para tener completo el esquema. Los trabajos de Paschen y Wanner. Paschen, en 1800, bueno, uno de los más importantes espectroscopistas atómicos y moleculares del entresiglo, 19-20, en 1896 y 1897, y luego en colaboración con Wanner en 1899, intentaron corroborar los cálculos de Wien y de Planck, observando la emisión del cuerpo negro a bajas longitudes de onda, es decir, en ultravioleta invisible, y bajas temperaturas, hasta 600 grados. Las longitudes de onda fueron medidas con espectrógrafo de red de difracción y las temperaturas con las termocuplas de Le Chatelier, que son dos conductores, uno de platino y el otro de platino al 90% más rodio al 10%, de modo que cuando se funden los dos, en la puntita esa se puede medir la temperatura con un grado de linealidad sumamente importante. Con ello, el producto lambda por T se lograba con gran exactitud. Luego, para ello, la fórmula de Wien y de Planck era correcta. Está puesto ahí un cachito de lo que eran las isotermas, porque llegaban solamente hasta 600 grados. Aparece en los trabajos de Luhmer y Prinzheim. Estos trabajos de Luhmer y Prinzheim implican la emisión por parte de una termocupla de tipo Le Chatelier, que está envuelta en una camisa refrigerada por agua, pasando la radiación a través de dos diafragmas también refrigerados por agua, para que no intervenga en la emisión propia de la termocupla, porque entonces acá la termocupla trabaja al revés. Se le aplica una dada tensión y ella produce proporcionalmente una cierta temperatura absoluta. De manera que esa temperatura absoluta es entrada a través de un shutter a una cámara, al vacío, donde hay varias superficies reflectoras y finalmente un espejo que permite generar una concentración de la radiación sobre una termocupla de muy buena calidad. De manera que aquí se utiliza lo que se da en llamar
como las redes de difracción no funcionaban muy bien y además se produce una superposición, y los prismas era muy complicado usar en este tipo de experimentos, por la transmisibilidad que tienen los distintos materiales de los prismas, entonces resultaba importante utilizar esto. Y se usaba el método de usar planos de fluorita, es decir, estos planos, P1, P2, P3 y P4, de fluoritas, hallados ópticamente, o bien de cloruro de sodio, para usar el método de rayos residuales. Es decir, todos estos materiales son transparentes, pero en alguna parte del espectro, en realidad, ellos son reflectivos. Por ejemplo, aquí está el caso de la fluorita, que recién hablábamos. La fluorita es transparente en todo esto, pero a partir de los 10 micrómetros y hasta 50 o 60 micrómetros, se comporta como un espejo. Entonces decía que no se utiliza en todos estos catálogos de materiales ópticos para el infrarrojo, ya no se utiliza más el cloruro de sodio simplemente porque hay que trabajarlo en ambientes libres de humedad y entonces en vacío, mientras que todos estos otros sí se pueden trabajar en ambientes habituales de laboratorio. Por eso prácticamente ni se lo ubican los catálogos. Bueno, en la próxima, los trabajos de Lumber y Pringsheim, que como decíamos, de 1889 a 1900, optaron por trabajar en un amplio rango de longitudes de onda para verificar las fórmulas de Wien y de Planck. Pero el infrarrojo medio y lejano, la red de difracción de la época era poco precisa, y por lo tanto se superponían los órdenes, así que obtener un valor de longitud de onda por temperatura era poco confiable. Por ello se optaba por el de los rayos residuales. La fluorita y el cloruro de sodio brindan reflexiones metálicas con algunas bandas que van desde los 12 a 32 micrómetros. Con las 4 reflexiones, dichas bandas mantienen su intensidad mientras se debilitan las restantes componentes, después de esas 4 reflexiones, logrando así valores de lambda por T confiables. Luego para ellos, las fórmulas de Wien, bueno, y acá lamentablemente yo tengo, no sé si ustedes ven completa la pantalla. Sí, Mario, se ve completo. Bueno, entonces para ellos, la fórmula de Wien y de Planck parecía que tenía problemas. Y entran en juego 2 investigadores que para mí tendrían que haber recibido el premio Nobel por la parte experimental, que era lo que estaba más bien definido para la entrega de estos premios por su eminente trabajo. Rubens y Kurban retoman las mediciones con una aparatología semejante a la de Luhmann y Pringsheim que recién mirábamos, pero midiendo la emisión del cuerpo negro desde los menos 188 grados centígrados, que es aire líquido gasificado, pasando por los menos 80, que es la mezcla de hielo seco y alcohol isopropílico, hasta los 1500 grados centígrados. Además, se incorporan hasta 7 reflexiones en fluorita y cloruro de sodio, pudiendo medir bien las longitudes de onda en 24,0, 31,6 y 51,2 micrómetros. Por lo tanto, logran productos lambda por T muy confiables. Sus observaciones están representadas junto con las expresiones de las fórmulas de Wien, de Planck de 1899, de Thyssen de 1900 y de Lord Rayleigh. En la próxima se pueden ver la representación de las reflexiones en fluorita, y entonces se ven cómo hay 2 de ellas que están marcadas con los 2 asteriscos rojos, que son las de Rayleigh y las de Planck. Mientras que las otras 2, las de Wien y las de Thyssen, realmente se apartan totalmente de los puntos experimentales, de modo que fueron ya descartados. Esto en el caso de las reflexiones en fluorita.
Las reflexiones en cloruro de sodio son todavía más espantosas para Bing y Thyssen, pero las que corresponden a Low Rayleigh y a Planck mantienen muy bien el seguimiento de los puntos experimentales, que son muy numerosos para el caso del cloruro de sodio. Encontramos, por lo tanto, dicen Rubens y Kuhlmann, encontramos, por lo tanto, que en lo que respecta a la presentación de los resultados del numeric printer, así como a los nuestros, las fórmulas de Lord Rayleigh de 1900 y de Max Planck de 1900 están excelentemente adaptadas, pero la expresión de Max Planck merece la preferencia por su sencillez. La sencillez era porque efectivamente tenía esta formita muy simple, pero vean que más abajo tienen la fórmula dada por Planck, y verán cómo son muy parecidas comparada con la de Rayleigh. En la siguiente, Einstein en 1917 resuelve para un problema insoluble para la física cuántica, la interacción de la radiación con la materia. Para ello, introduce dos conceptos básicos. Uno, la noción de probabilidad de transición, y dos, la noción de emisión estimulada de radiación, de la que no se hablaba todavía. Ambos conceptos resultan esenciales para el desarrollo de la idea de Maser y Laser. Y acá viene lo que significa uno de los tipos de espejos, viene lo que es la cavidad resonante de Einstein. Es un recinto aislado del resto del universo, es decir, que es totalmente adiabático, de ahí adentro no sale nada, y de afuera tampoco puede entrar nada. Obviamente todo esto es teórico. Las paredes están a la temperatura de TK, donde T es la temperatura absoluta de la cara interna. Por lo tanto, adentro hay radiación del cuerpo negro correspondiente hasta esta temperatura máxima. Y por lo tanto, ahí adentro además hay osciladores, que son átomos que tienen dos niveles de energía. Son niveles de energía E1 y E2 que siguen el comportamiento, que si tenemos N átomos, N1 estarán abajo, N2 estarán arriba, de acuerdo a la expresión 1, que es la distribución de Boltzmann de ocupaciones de niveles de energía. La distancia en frecuencia entre N1 y N2 hace que sea susceptible a la absorción de la radiación de longitud de onda nu2.1. De manera que el electrón que está abajo, al recibir esa radiación, puede ser excitado a nivel superior. En la siguiente, tenemos los procesos de interacción que se utilizaban, que se consideraban en aquella época. Esos procesos de interacción de radiación-materia eran simplemente la absorción, le ponemos un signo menos, proporcional a la población del nivel inferior por la densidad de radiación, ρ de nu2.1, por un coeficiente, que se pone Einstein, B12. Y la emisión espontánea desde el nivel superior hacia el nivel inferior, que le ponemos signo más, N2, la población del nivel superior, por A21, que es la probabilidad de transición electrónica desde el nivel 2 al nivel 1. Entonces, considerando los procesos de absorción y de emisión espontánea, y estando en equilibrio térmico, resulta la expresión que está escrita ahí abajo. Es decir, menos N1, ρ de nu2.1 por B12, más N2 por A21 igual a 0. Estamos en equilibrio térmico, esto debe ser cierto, de ahí se despeja la densidad de radiación y se puede escribir la fórmula que está abajo. La fórmula que está abajo no pega con Planck.
porque la fórmula que está ahí, a la que llegamos recién, no cuadra con la expresión que está subrayada o recuadrada en rojo abajo, que es la fórmula de Beam de 1896 y de Planck de 1899, donde el denominador va con una exponencial negativa de una constante sobre lambda por t. Y fíjense ustedes que ahí tenemos, en la fórmula que se obtiene, tenemos raíz de k por t. Pero k por t nosotros lo escribimos empleando lo que tenemos ahí al costadito, como para que nos quede sobre lambda t, de manera que las dos ecuaciones se parezcan, tengan el parecido, ¿no? En lo que hace la parte de la exponencial. Pero esa fórmula se había ya dicho, lo había referido los autores anteriores, que esa fórmula era incorrecta. En la siguiente tenemos escrito la misma llegadita a la fórmula 1, correspondiente a la distribución de Boltzmann, pero ahora agregamos una propuesta que hace Einstein en 1916. Y entonces él dice, debe haber, así como hay, una fórmula para la absorción, porque existe radiación en la cavidad, algo que genere mayor emisión de radiación motivada por la existencia de esa radiación, de esa densidad de radiación. Y entonces la propuesta que hace Einstein, como a esto se lo llamaba simplemente absorción y emisión, entonces a esta la llama emisión espontánea y a esta la llama emisión inducida, o después favorece más el denominador de estimulada. Entonces esta es la propuesta de Einstein en 1916. De modo que si ahora hay equilibrio térmico entre estas tres funciones de interacción de la radiación con la materia, debe llegarse a que la sumatoria de los tres términos tiene que ser igual a 0, y por lo tanto, pasando a la otra pantalla, entonces tenemos la propuesta de Einstein, se escribe todo esto, y combinando la 1 con la 2, lo que resulta es que la densidad de radiación es igual a A21 sobre E elevada a esta exponencial, donde aparece acá la longitud de onda, como ya habíamos visto, por B12 menos B21. Esto sale directamente de esta expresión de equilibrio dada la propuesta de Einstein. Cosa que antes, cuando teníamos solamente estos dos términos, no generaba una situación conforme a lo que se observó. Y, por lo tanto, Einstein llega a esta expresión. Lo de Planck era como estaba escrito acá, de manera que si ahora estas dos expresiones tienen que ser iguales, esto lo estamos escribiendo en el sistema internacional, ¿no? La manera de escribir acá corresponde al sistema internacional de unidades, de manera que ahora si igualamos lo que aparece en A y B con estas expresiones, resulta que B21, Einstein lo hace igual a B12, es decir, la transición de absorción, la transición de emisión, igual es a B, y por lo tanto A resulta igual a 8pi h nu al cubo sobre c cubo por B. De modo que esta expresión es exactamente igual a la que habían arribado y que habían tenido en cuenta los autores que decían que preferían esta expresión porque era más simple, resulta que coincide con este desarrollo que formula Einstein. Así que Einstein acá salva la física de un entuerto. De manera que los espejos que formaban parte de esa cavidad resonante tridimensional de Einstein, para mí es uno de los espejos, obviamente teórico en este caso, pero uno de los tres espejos que vamos a considerar.
aparece Theodor Harold, llamado usted, para los amigos de Maiman, y los familiares. Maiman, el 16 de mayo de 1960, pone de manifiesto la realización experimental del máser óptico de rubí con la emisión pulsada en longitud de onda de 694,3 nanómetros. Bueno, esa es la foto que le pidieron a Maiman cuando fueron los fotógrafos. Pero después aparece una foto donde todos ponen una fuente luminosa mucho más grande y una calidad mucho más grande, porque todos decían, los fotógrafos de los periódicos, ¿no? Decían, no, poner una fotografía como esta, por semejante descubrimiento que tiene tanta bambolla, no vamos a poner una foto así. Entonces ponían esa otra foto mucho más grande, pero solamente fue un lucimiento fotográfico. En la siguiente está la observación que Maiman realiza de un pulso óptico de su láser en un osciloscopio de la época. Fíjense que es simplemente la pantalla redonda, como teníamos un viejo osciloscopio en el laboratorio que usaban los electrónicos. La foto original del montaje de la barrita de rubí y cómo eso estaba envuelto en una carcasa que era reflectante hacia adentro, de manera que la luz que emitía el helicoide de tipo fotográfico, la luz que salía hacia afuera era reflejada y volvía de manera de concentrarse mejor sobre el rubí. Este rubí, me parece que hay otra diapositiva más. Bueno, acá está el museo, lo que se guarda de aquel histórico aparatito. Bueno, aquí está descrito cómo es el rubí. Era un cristalito de un diámetro de 1 pulgada y una longitud de 2 pulgadas. Puede notarse acá al final que tenía algunas digamos, fallas de crecimiento, porque estos cristales eran crecidos artificialmente, fallas de crecimiento, y aparecen esas refracciones que aparecen como unas rayitas. Pero de todas maneras el cristal funcionaba muy bien. Está puesto el excitador, la siguiente, y acá está lo que es el famoso láser. El láser fue del año 1960, y esta foto es al cumplir los 25 años. Es decir, una foto del 16 de mayo de 1985. Debemos recordar que el día 16, acá dice 16 de mayo de 1960. Bueno, entonces, por esta razón, el 16 de mayo fue sostenido por la UNESCO como el Día Universal de la Luz, que nuevamente festejamos también todavía. Bueno, en la siguiente, es decir, los periodistas cuando vieron esta foto dijeron, no, esto es... Pero bueno, sigamos, como para completar otro tipo de espejo. Aquí está la presentación del láser de Lyonès. En la foto de arriba está Dane Regent. Bueno, yo puse la J, pero no sé qué quiere decir esa J. Puede ser Joseph. De los Bell Labs, examina el brillante haz rojo de luz coherente emitido de modo continuo, no ya pulsado como en el caso del rubí, en 632,8 nanómetros por el máser óptico gaseoso, como se le llamaba en esa época, máser óptico de Lyonès. Entonces ahí se ve el haz.
el haz emitido, ahí está la ventana en forma de triángulo de Brewster, y ahí uno de los espejos exteriores, y después venía la refracción. De modo que están todos los tornillitos como para la orientación perfecta del espejo. Y esta es una foto. Fíjense que en aquella época todos los investigadores trabajaban sin guardapolvo. El guardapolvo lo inventaron los químicos, los físicos no usaban guardapolvo. Y vestían directamente con camisa, corbata y con eso. De izquierda a derecha, aquí está Regent, Alan White y Bill Rigor, charlando en el laboratorio de láser de los Bell Labs en 1963. El largo tubo, que está encendido, el de atrás, sobre esas estaquitas de madera, como tenemos en el show, emite 80 milivatios en la longitud de onda de 632,8. En la próxima, bueno, acá hay una foto de un pequeño láser, donde como de costumbre aparecía siempre alguien ajustando la posición de uno de los espejos, ¿no? Esto tiene 14 centímetros de longitud entre espejo y espejo, de manera que es un láser de neón muy chiquitito, de la Hughes Research Laboratory, un láser de neón. En la siguiente, y acá se nota que está excitado porque está brillante el tubo, ¿no? En la siguiente está el otro tipo de espejo que fue necesario para poder realizar muy bien el láser, particularmente de Lyonnais. Porque ese láser, cuando funcionó, era de muy escasa intensidad, que casi lo tenían que mirar, porque no podían ni siquiera fotografiar, pero tenían el problema de la emisión en el infrarrojo de unos 15 micrómetros, que lo seguía con una cámara térmica infrarroja de la época. Bueno, el láser medio neón de tipo continuo finalmente terminó teniendo unos espejos extremadamente curiosos, porque son de una sucesiva doble capa de dos materiales dieléctricos de distinto índice de refracción. Tenemos el sustrato de vidrio, que lo llamamos NZ. Y entonces hay un material dieléctrico que tiene un índice de refracción mayor, le sigue uno de índice de refracción menor. Esto es high y esto es low. De manera que la sucesión se describe siempre como el ground, y en este caso es HL al cubo, quiere decir que hay tres bandas completas de los dos materiales dieléctricos, por A, donde A es el espesor de una de ellas, y por lo tanto, este tipo de espejos implica que al llegar un haz se va reflejando en cada una de las capas, y con la consecuencia de que cuando saltamos de un índice de refracción mayor a uno menor, hay un desfasaje en media longitud de onda. De manera que en todos los casos se va completando una sucesión de rayos que están en fase, y por lo tanto puede generarse la interferencia constructiva, de modo que este sería el sistema de espejos que yo llamo el tercero de ese trío de espejos que sí se considera. Bueno, en el Observatorio Astronómico de La Plata, fundamentalmente usando una máquina que había sido desarrollada en el Departamento de Física por el doctor Jorge Bertomeu, para hacer deposiciones, fundamentalmente para distintos tipos de espejos, ¿no? Espejos con aluminio o con plata,
en vacío muy profundo. Yo aprendí allí a hacer, por ejemplo, y efectivamente lo hacíamos, los espejos para los interferómetros, para el interferómetro de Fabry-Perot, que después utilizábamos en el laboratorio para hacer estudios de efectos isotópicos o estructuras superfinas con la interacción de los momentos nucleares sobre los momentos atómicos, y así poder determinar algunos aspectos. Fundamentalmente trabajábamos mucho en mercurio, fundamentalmente ver las distintas estructuras de los efectos de los distintos isótopos del mercurio natural, como así también las estructuras superfinas de la interacción de los momentos nucleares con los momentos orbitales. Bueno, y la máquina esa que hizo el Jorge Bertomeu nos permitió hacer muchos espejos, particularmente de aluminio y de plata. Hicimos de oro también. Yo en Suecia hacía espejos de oro para los láseres de mercurio, de nitrógeno molecular que trabajábamos. Pero aquí eran los espejos de los interferómetros de Fabry-Perot que utilizábamos. Y acaso sacamos unas fotos de la sucesión de capas que hicimos con un alfilerazo que le dimos a uno de los depósitos, y se pueden ver varias capas así sucesivas, por lo menos algunas, en esta microfotografía tomada desde arriba. En la siguiente se pueden ver las capas que tenía y el espesor de 1 micrómetro. Que ahí, en el cuadrito este blanco que aparece, ahí dice el aumento que era para esta foto, era 22.000. Bueno, entonces esta foto fue tomada de esa manera, de manera que está el sustrato y están las sucesivas capas. Fíjense, esto es fantástico, es una microfotografía muy bonita, muy expresiva sobre lo que estamos tratando de ver. Fíjense que si desde aquí hasta acá hay 1 micrómetro y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, me parece que deben ser 10, cada una de ellas es una décima de micrómetro. De manera que el control para actuar la emisión por parte de los filamentos que emitían, cuando se los calentaba, que emitían las moléculas de estos distintos dieléctricos, era muy bien controlada, de modo que podíamos hacer estas capitas muy bien parecidas en distancia, de manera que con su longitud de onda nos daban el camino óptico entre ellas y así poder producir unos espejos de tipo interferencial. Bueno, acá pongo un poco de historia. Están los trabajos de Einstein del año 1916-1917, que están publicados en distintas revistas. La Neue Physikalische Gesellschaft, que es el volumen 18. Y acá dice emisión y absorción, teoría cuántica de la emisión de radiación y la absorción. Y acá hay otro que es simplemente sobre la teoría cuántica de la radiación. Esto publicado en el Physikalische Gesellschaft, también del año 16. Y una continuación con el mismo título, pero en otra revista, Physikalische Zeitschrift, también pero esta del año 1917. Entonces acá tomo una cosa general y en estas dos es donde coloca la idea de la emisión estimulada de radiación.
En la siguiente están las referencias al Optical Measure en el infrarrojo, que es el primero que hace el Charlotte Towns, y que es del año 1958. Después hay un trabajo publicado en el Physical Review Letters del año 59 de Jaman, donde pone producción de temperaturas negativas en descargas gaseosas. Está hablando de temperaturas negativas absolutas. De manera que es un título fallido, muy fallido, porque lamentablemente esto no tiene ningún sentido, ¿no? Las temperaturas absolutas llegan solamente hasta el cero. Así que sea negativa, esto fue un fiasco. Esto fue muy criticado por muchísima gente. Me llovieron cartas al editor del Physical Review Letters y el tipo tuvo que sacar un avisito diciendo que lamentaba que el referir de este trabajo ya fuera aceptado. Finalmente, un trabajo de fábrica del año 1961, ya el láser había sido obtenido, y Fabrican era un experto en descargas gaseosas. Entonces, él presenta un trabajo en ruso, así que no lo leía nadie acá, porque las revistas en ruso no circulaban. Todavía el idioma científico seguía siendo el alemán y empezaba a crecer mucho el inglés, de modo que leer algo en ruso era casi ridículo. Sobre la manera de obtener un coeficiente de absorción negativo en una descarga gaseosa mixta. No dice cuál es, probablemente fue una tipo helio-neón, como se estaba usando en esa época, pero como es del año 61, seguramente era una mezcla de helio-neón. Bueno, esta es la idiotez de Javan sobre la producción negativa, de temperatura negativa, porque él le asigna este signo menos de la distribución de poblaciones entre los dos niveles de energía, le asigna este signo menos a la temperatura. No. Este signo menos viene de la distribución de Boltzmann y no puede pasarse al menos de la temperatura, poniéndosele a la temperatura absoluta negativa. Por eso, acá está indicado que cuando una población está en equilibrio térmico, las distribuciones de poblaciones siguen la línea negra, pero cuando estamos fuera del equilibrio, que es lo que ocurre cuando hay una inversión de población, donde N2 es mayor que N1, entonces la forma de distribuir no está en equilibrio. Efectivamente, no está en equilibrio hasta que se produce la emisión de tiempo. En el caso de Javan, siempre recuerdo en una visita que nos hizo Sergio Porto aquí en la Argentina para una reunión de óptica donde se hablaba muchísimo de láseres. Y entonces Sergio Porto, como había conocido a Javan, que decía pavada, según él, entonces decía en portugués, Javan es una merda. Bueno, se entendió la última parte, ¿no? Que no le creía a nadie en Estados Unidos. Él publicaba cosas como esta y entonces lo criticaban al editor del Physical Review Letters por haber aceptado semejante trabajo. En la próxima, bueno, está el trabajo de Ted Maiman, que lo tituló Simulated Optical Radiation in Rubik. Fue publicado en Nature en 1960. La UNESCO instituyó el 16 de mayo como el Día Internacional de la Luz, que actualmente se festeja en muchos países.
Finalmente, la publicación de White and Ridge, Continuous Gas Measure Operation in the Visible, Procedure de 1962. Bueno, les agradezco mucho. Ahí termina la cosa. Me parece que hasta nos pasamos un poquito. Bueno, Mario, un aplauso simbólico, virtual, de Bueno, todos nosotros. Te agradecemos la charla, muy interesante la charla. Eh, y ahora vamos a abrir un espacio para las preguntas. Eh, espero que no sean difíciles. Acá hay un comentario. Me pareció muy interesante la historia de las medidas de cuerpo negro, no las conocía. Sí, De, eso, de Daniel. Sí. sí, sí. Eso es un tema que hay que, personalmente, yo considero que debe ser muy tenido en cuenta. Y sobre el particular estamos escribiendo algo que esperamos hacer una suerte de ebook que lleva en alguna medida este comentario, pero fundamentalmente tratando de demostrar la importancia que tienen el trabajo con cuerpos negros, particularmente con Mariano Creus, que él, gracias a trabajar con unos cuerpos negros fabricados por una dada temperatura muy uniforme, pudimos hacer el, el control de calidad de las cámaras hiperespectrales que van en los satélites artificiales cuando miran hacia la Tierra, o bien cuando giran y apuntan el navío, cuando miran para el universo. Bueno, ese fue un trabajo muy bonito y que hay que tener muy, muy bien en cuenta para poder clasificar. Los satélites artificiales, ustedes saben que vuelan normalmente, ¿no? Los que lanza el caso de Argentina, están por encima de todas las capas de gas, de las distintas capas, ¿no? Que tenemos alrededor de la superficie de la Tierra. Y por lo tanto, cuando miran en navíos y cuando miran hacia afuera, lo que ven en el infrarrojo. Obviamente, ven el visible, ven el ultravioleta, ven todo. De modo que las cámaras se deben cotejar fundamentalmente con la emisión de cuerpo negro. Porque cuando se mira hacia afuera, lo que se ve es negro. Cuando hablabas de espejos con recubrimiento de oro, me acordaba del el espejo del telescopio James Webb, que tiene también un recubrimiento de oro que es adecuado para el infrarrojo, ¿no es cierto? Naturalmente, naturalmente. Sí, sí, sí. Cuando quieren ver hacia atrás en el tiempo, tienen que pasar cada vez más hacia el infrarrojo y fundamentalmente cada vez más hacia el infrarrojo más lejano, que es cuando se produce la gran explosión. Así que se hace la suposición que si pueden irse más atrás, mirando más atrás, mejor dicho, es posible que en algún momento se llegue al punto donde se produce la gran expansión y a partir de allí, en una de esas se pueda ver también el comienzo del Big Bang. Mónica Krenz, excelente presentación, agradece. ¿Alguna pregunta más del auditorio? ¿Comentario? Para mí fue un repaso muy bueno, excelente, de la tesis doctoral. Así que muchísimas gracias. Porque eran los conceptos fundamentales que estábamos estudiando en el momento de hacer el doctorado. Así que... Sí. Lindas épocas. Qué lindas épocas, sí, de verdad. Todas las épocas lindas. Lo que pasa es que las que se vivieron con intensidad resulta ser
más lindas. Sí, Bueno, paramos ahí entonces. Bueno, un aplauso. sí, un aplauso Bueno, virtual. Muy buena charla, Mario. Excelente. Muy interesante. Y bueno, si no hay más preguntas, vamos cerrando. Bueno, muy bien. acá hay agradecimiento de Guillermo Castiglioni. Bueno, te agradecemos la charla, Mario. Muy Un amable, gracias. abrazo. Excelente. Muchas gracias, Mario, de verdad. Muy amable, gracias. Sí. Bueno, Bueno, gracias a todos los presentes. chao. Saludos a todos.